desmiente en Ávila. Tenemos como invitado aquí en la cabina de RPP al abogado penalista y ex procurador, el doctor Iván Meini. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Además, es miembro del estudio, que tengo solo las siglas. Pallé, correcto. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, esta ley de la detención preliminar que tanta ida y vuelta ha tenido, a su juicio, ¿es perfectible las observaciones que ha hecho el Ejecutivo? Entre otras cosas, como titula el diario El Comercio hoy en primera plana, excluir delitos de corrupción de la posibilidad de una detención preliminar. ¿Cómo analiza el manejo que se le está dando a medidas que directamente afectan la lucha contra la criminalidad en nuestro país en momentos en que ésta parece desbordada? Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días. Buenos días, doctor Meini. Gracias por la invitación. Una primera, creo, aproximación tiene que ser recordar que el origen de toda esta problemática proviene en realidad del propio Congreso, que fue el que derogó el año pasado la detención o la posibilidad legal de la detención preliminar. Ante la revuelta social, o en todo caso la expectativa social o el reclamo social, y sobre todo canalizado por las demandas del Ministerio Público, es que el propio Congreso ha propuesto que retorne al Código Procesal Penal la regulación de lo que el propio Congreso había derogado, es decir, la detención preliminar. Siguiendo el trámite legal, esto ha sido hace 48 horas observado por el Ejecutivo. Sí. Las observaciones que además se produjeron casi cuando estaba venciendo el plazo para que el Ejecutivo observe, en realidad, desde mi punto de vista, no son de recibo. ¿Por qué? Primero, porque pretende cambiar unos términos que, en definitiva, no modifican el uso, ni los requisitos, ni presupuestos, ni límites de la detención preliminar. Pretende que se cambien términos como razones plausibles por elementos razonables, que sin duda, si uno va al diccionario, puede entender una diferencia, y la tienen, pero la jurisprudencia desde hace muchos años en el Perú ha sentado claramente la interpretación que tenía la detención preliminar, y no habrían mayores problemas de interpretación del marco legal que fue derogado y de que el Congreso está proponiendo que vuelva a entrar en vigor. Por tanto, estas cuestiones meramente terminológicas no serían de recibo. Pero además el Ejecutivo ha propuesto como observaciones 3 que son de cuidado. La primera es que la detención preliminar solo se puede aplicar a personas que están siendo investigadas por delitos graves. Sí. ¿Cuáles serían esos delitos graves? Lo dice el propio Ejecutivo. Aquellos que tienen una pena privativa de libertad mayor a 8 años. Dejemos de lado, por ejemplo, algunos supuestos de tráfico de influencias, algunos supuestos de cohecho y algunos supuestos de delitos contra el patrimonio que son hoy día graves más allá de la pena que puedan tener. Y hay especialistas, hay especialistas, Fernando, también, el doctor Meini, que dicen que quedaría fuera la minería ilegal. Así es, algunos supuestos de minería ilegal. Quedaría fuera la minería ilegal, la contaminación ambiental, el financiamiento prohibido a partidos. Así es. A ver, vamos, estamos haciendo una ley para quienes hoy están en el poder. Así es. Y además, dentro de estas críticas que se pueden ir esbozando a las observaciones del Ejecutivo, hay que añadir, entiendo, desde mi punto de vista, 2 más. La primera es que el Ejecutivo propone al Congreso que evalúe la posibilidad de que el juez de la investigación preparatoria que decreta la detención preliminar no puede hacer el mismo que luego vaya a decretar una eventual detención preventiva contra la misma persona, bajo el argumento de la contaminación. Y adicionalmente, que los elementos que se toman en cuenta para decretar una detención preliminar tengan que ser necesariamente distintos de los que luego vayan a tenerse en cuenta para decretar una detención preventiva, con lo cual 10 días después. 10 días después, con lo cual es prácticamente dejar en desuso o llevar a la inaplicación una detención preventiva. Doctor Meini, tenemos que hacer una pausa, reflexionar sobre todas las cosas que nos ha dicho, preguntarnos cuál es la lógica que subyace a esta actitud del gobierno, que nos lo explicará usted después de la pausa, y hablaremos sobre otros temas que tienen que ver con la actividad penal, jurídico-penal en los últimos días. Vamos primero a la pausa para escuchar a los anunciantes. Mávila. Son las 8:21, estamos conversando con el abogado penalista Iván Meini,
que es profesor en la Universidad Católica y que nos estaba explicando los alcances de la iniciativa que ha tomado en el gobierno de hacer varias observaciones para que el Congreso decida si es que promulga por insistencia la ley que él elaboró rectificando a una anterior que había sido reconocida como errada justamente por las facilidades que daba respecto a criminales y delincuentes que se pudiesen ver beneficiadas por esa ley. El gobierno insiste ahora con observaciones, no sabemos si va a poder ser votada antes del mes de marzo. Entonces tenemos varios meses sin que exista en el Perú la figura de la detención preliminar. Y usted había dado cuenta de algunos de los argumentos que no son de recibo, nos dijo, formulados por el gobierno para observar esa ley. Desarrolle, por favor, su tema. ¿Qué es lo que le parece más grave de la actitud que está adoptando el gobierno, que es postergar y postergar? Y ya hemos visto que esta postergación ha beneficiado a algunos delincuentes o a algunos presuntos personas que debían ser detenidas, entre ellos el propio portavoz de la presidenta, el señor Freddy Hinojosa, que tuvo el honor de ser la primera persona que se benefició por inexistencia en ese momento en el Perú de la prisión preliminar. Bueno, vamos a ver, es detención preliminar que no sea en casos de flagrancia. Sí. ¿Sí? Ese es el supuesto legal. En términos generales, creo que vale la pena siempre comentar una cifra macro, que es, en el Perú hoy día existen, según cifras oficiales, más de 99.000 personas que habitan las cárceles peruanas. De esas casi 100.000, más de 41.000 son presos sin condena. Es decir, casi el 38% de las personas que están privadas de libertad lo están en virtud de una detención preventiva o preliminar. Eso es abusivo en términos generales de todas maneras. Llama a la reflexión. Sin embargo, ese uso que tiene que ser necesariamente mejorado y revisado, no puede justificar una decisión como la que tomó el Parlamento hace unos meses, de derogar o eliminar la posibilidad de una detención preliminar que no sea en flagrancia, y tampoco puede justificar propuestas como las del Ejecutivo de restringir absolutamente la posibilidad de una detención preliminar, limitándola a casos que en la práctica van a hacer que desaparezca. Habrá que buscar cuál es el punto intermedio más razonable. Y ese punto intermedio, desde mi punto de vista, es regresar a la situación que tenía la detención preliminar antes de que el Congreso la derogara a finales del año pasado. Ahora, es decir... Sí. Estoy escuchando con atención lo que usted dice. Ahora hay un debate público, ¿no? Porque aquí parece que toda esta discusión está atravesada, además, yo no sé si por pensamiento ideológico o cosas por el estilo, pero se dice, pero se han cometido abusos, esta ley venía de los caviares, la aplicaron así, era una venganza. ¿Cómo resolvemos ese problema, ¿no? Para que esto sea eficiente, para que las instituciones trabajen de manera eficiente y no terminemos por poner por delante las conveniencias a corto plazo o de determinados intereses políticos hoy. Hay una, por ejemplo, restricción para la policía y el Ministerio Público. Se prohíbe la difusión de fotos y videos de los detenidos preliminarmente a fin de no exponerlos mediáticamente. Y uno dice, ¿a razón de qué se pone una cosa como esta? Bueno, ¿a razón de qué? Es porque algo ha ocurrido que no le ha gustado a quienes están planteando esta reforma. Sí, pero ahí sí, Mávila, yo voy a discrepar precisamente de ese punto, porque a una persona que es detenida preventiva o preliminarmente le asiste todavía el beneficio de la duda y el beneficio de considerársele inocente. Hasta que es condenado. Hasta que es condenado. Puede tomar varios años. Hasta que es condenado. La exposición bajo ciertas circunstancias y condiciones de las personas que son detenidas para ser investigadas y eventualmente luego juzgadas, presentadas a veces con un chaleco de detenido, como si fuesen ya criminales. ¿Eso le parece que hay que cambiarlo? Creo, no solo, me parece a mí, y además eso sí, podría atentar contra ciertos derechos, pero hay formas de superar esa situación y mantener una detención preventiva y preliminar. Por ejemplo, la propuesta del Ejecutivo de que solo se pueda detener preliminarmente por delitos graves, lo comentábamos hace unos minutos, que tengan como pena una mayor a 8 años, deja sin posibilidad de que se detenga preliminarmente por casos de de tráfico de influencias, algunos casos de corrupción, algunos casos, lo mencionaba usted, de minería ilegal, delitos ambientales y otros delitos que hoy día son considerados como delitos graves. Y
Y además, y esta es la casualidad, por alguno o algunos de esos delitos están siendo investigados personas allegadas al Ejecutivo que se beneficiarían precisamente de las observaciones que hace el Ejecutivo para impedir en los hechos que estas personas puedan ser detenidas. A eso vamos. El fondo está aquí, cómo se redacta una ley mirando el interés particular, ¿no? Y no realmente la situación dramática que vive el país. Efectivamente. Y si me lo permiten, quiero insistir con dos de las observaciones que ha propuesto el Ejecutivo. El Ejecutivo propone que el Congreso reflexione sobre la posibilidad de que el juez que impone la detención preliminar no sea el mismo que imponga la detención preventiva. Y adicionalmente, que si se va a imponer una detención preventiva, que es 10 días después, sea sobre elementos y circunstancias distintos a los que motivaron una detención preliminar. Eso significa en los hechos que si una persona está detenida preliminarmente, va a ser casi imposible que por los mismos delitos, por la misma investigación, pueda luego mutar esa detención a orden de detención preventiva si se requieren elementos y hechos distintos. No tiene sentido. Lo que busca esa propuesta, desde mi punto de vista, es que si una persona es detenida preliminarmente, ya va a ser muy difícil que luego pueda pasar a una detención preventiva. Hay una trampa ahí. Parece que sí. Señor Meni, yo quiero preguntarle otro tema que tiene que ver con el derecho penal y que se ha expresado ayer en la liberación o en la anulación de la prisión preventiva que se había impuesto al señor Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República. La justicia ha considerado que no se le debió ni imponer y el señor queda libre de movimientos. La pregunta es, una de las razones por las cuales él es detenido, ha sido detenido, es porque se sospecha que en vista de su poder pueda obstruir a la justicia o darse a la fuga. Pues bien, se ha dado a la fuga. O sea, el hecho es evidente. El señor era capaz de desacatar el mandato de la justicia y darse a la fuga. Pero, sin embargo, no se toma en cuenta eso como verificación de las sospechas que se tenían de que tal pudiera ser el caso. La decisión ha sido tomada por 2 votos contra 1. En mayoría. Por la sala, que ha decidido que no se aplique la prisión preventiva. Pero explíquenos cuál es la doctrina que hay en el Perú, en función del cual uno queda en libertad para ver si acepta o no lo que la justicia ha decidido respecto de una prisión preventiva. Bueno, es el caso también, como sabemos, de Vladimir Cerrón, que algunos quieren incluso felicitar, porque se ha dado a la fuga durante más de 1 año y 3 meses. Y no debería ser considerado eso como un factor que confirma que había un riesgo de obstrucción a la justicia, puesto que no hay riesgo mayor que escaparse y no dar la cara. En efecto, en primer lugar, la decisión que tomó la sala ayer por mayoría para revocar la detención preventiva al señor Nicanor Boluarte es una decisión que ha revisado una resolución previa. Es decir, cuando el señor Boluarte se dio a la clandestinidad, fugó, ese hecho o esa circunstancia no fue uno de los motivos por los cuales se decretó en su contra la detención preventiva. Por tanto, la decisión de ayer de la sala no podría valorar esa clandestinidad actual del señor Boluarte porque no fue uno de los motivos de la decisión judicial que ha tenido que revisar. Ahora, dicho esto, también es verdad que no habría que esperar a que el señor Boluarte fugue o entre a la clandestinidad porque habían suficientes elementos de juicio, suficientes indicios que han quedado corroborados además después de la detención preventiva cuando se dio a la fuga. Indicios de obstaculización de la verdad y peligro de fuga. Por tanto, esta doctrina a la cual usted se refiere, Fernando, sí existe, es decir, hay algunos fallos judiciales y alguna sentencia del Tribunal Constitucional que sostiene que una persona tiene derecho a no someterse a una detención en su contra y que esa actividad... Una persona tiene derecho a no acatar lo que la justicia decide sobre él. Cuando se trata de su propia privación de libertad. Pero que esa renuencia a acatar una restricción de la propia libertad no tiene que interpretarse necesariamente como un peligro de fuga, sino que tiene que valorarse junto con otros elementos o indicios para llegar a una conclusión más o menos sensata de si habría peligro de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria. ¿Cuál sería la decisión, en todo caso, que hoy día, visto los hechos, debería tomarse? Parece más o menos evidente, por la propia actitud del señor Boluarte, de haberse dado a la fuga, que
se ha evidenciado lo que las sospechas anteriores sugerían. Es decir, que es una persona que tiene la posibilidad de entorpecer la averiguación de la verdad y de fugarse. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, doctor Meini, y sin duda hay otras preguntas que tienen que ver con el movido panorama de nuestras prácticas judiciales y penales. Nos ayudará en eso usted, en vista de su experiencia como académico y como activo litigante en esos campos. Vamos primero, Mabel, a la pausa para escuchar a los anunciantes y los titulares de la media hora. Son las 8:37, estamos conversando con el abogado penalista Iván Meini, al que queremos preguntarle un tema sobre otro proceso que tiene que ver con la presidenta misma, Dina Boluarte, quien ha anunciado que no asistirá hoy a la convocatoria que le ha formulado la Fiscalía de la Nación para que dé informaciones respecto del llamado caso Cofre, que tiene que ver con el uso del vehículo oficial de la presidencia para un eventual encuentro o cercanía con el prófugo Vladimir Cerrón. La señora Boluarte ha hecho saber por intermedio de su abogado, el señor Portugal, que ella ha colaborado siempre con la Fiscalía y ha acudido a infinidad de convocaciones que se le ha formulado. Ha omitido decir que algunas de esas veces ha ido y ha hecho derecho a lo que se llama su uso al silencio. O sea que tanta colaboración no es. Pero en este caso, ella dice que simplemente no asistirá y el argumento aportado por el abogado es que ha sido convocada fuera de plazo, porque el juez no respetó el plazo que se había fijado de 60 días para tomar decisiones. Su opinión sobre esta situación y sobre la actitud de la señora presidenta. Bueno, en realidad acudir a ese tipo de justificaciones para no ir a declarar en un caso, además, donde las evidencias que han sido difundidas por los medios de comunicación apuntan a que efectivamente la señora Dina Boluarte habría estado en el condominio Mykonos, habría tenido algún tipo de encuentro que es necesario dilucidar y saber bajo qué condiciones y con quiénes. Y hay indicios que ahondan en esto. El hecho de que su protección, la señora, entre comillas, sombra que la cuidaba, haya sido destacada a la Embajada de España, que ciertas personas no se les haya dado la autorización desde el Ministerio del Interior para declarar en la comisión que investigaba estos hechos, orientan, digamos, sugieren que desde el Ejecutivo no hay un interés en que se investigue este hecho. Y desde mi punto de vista, este interés queda además corroborado con la actitud de la Presidente de no querer ir a declarar hoy día. El argumento que sostiene su abogado, digamos, de que es una convocatoria que está más allá del plazo, en los hechos, si realmente existiese una voluntad de colaborar, eso ni siquiera tendrían por qué haberlo esbozado. Simplemente va la señora Presidenta como fue, creo que el día de ayer o anteayer, a declarar por otra investigación y en función a las preguntas tendrá que responderlas. Por tanto, creo que no es razonable entender que hay una voluntad de colaborar cuando los hechos desde el Ejecutivo indican totalmente lo contrario. Muy bien, doctor Meini, muchas gracias por su presencia acá y por sus explicaciones de varios temas que tienen relevancia pública, porque son los puntos en que se toca la vida política y el ejercicio del poder con la práctica judicial. Y sabemos que eso plantea problemas siempre, como lo estamos viviendo en el Perú en los últimos tiempos. Muchas gracias y muy buenos días. A ustedes, buenos días. Buenos días. Bien, a esta hora de la mañana son ya las 8:40.